Técnica humanista versus técnica psicodinámica. Hola, yo soy Mario Salinas y hoy me gustaría hablar sobre una técnica de intervención entendida desde el humanismo y desde las concepciones de Carl Rogers. Pero antes de comenzar propiamente tal con la mención de la técnica, es importante enunciar que el humanismo en contexto clínico apunta a que el terapeuta logre generar un ambiente de comodidad, de confianza con el paciente o consultante que permita que este mismo se demuestre tal y como es en el hecho contexto en este momento o en dicho momento para apuntar a esa autenticidad de este, lo que permitiría a su vez el poder indagar de una manera más real y precisa en cuanto a las experiencias subjetivas de la persona, mostrando un énfasis en el crecimiento y autorrealización de la misma. Ahora, yéndonos propiamente tal con la técnica de intervención, es importante mencionar que el terapeuta con enfoque humanista debe apuntar a la realización de las preguntas o de preguntas abiertas que inviten a una reflexión profunda y detallada sobre lo que se está relatando. Y dicha acción estaría involucrando o necesitando de la técnica conocida como reflexión, la cual consiste en la repetición de lo que se está diciendo o de lo que se dijo, ya sea de una forma literal o detallada o incluso parafraseada, con el sentido de poder mostrar y ejemplificar una comprensión de lo que se está diciendo y validar tanto las emociones como los pensamientos de la persona, lo cual también permitiría facilitar tanto la clarificación como el autoanálisis y autorreflexión por parte de la misma persona que lo está relatando o el paciente en este caso. Esta técnica también es similar o puede ser conocida o enunciada como reflejo. Ahora, en base a lo que acabo de mencionar, y mostraremos una escena ficticia de un caso clínico de elaboración propia que permitirá ejemplificar cómo se ve reflejada esta técnica en dichos contextos y posterior a dicho video se enunciará una cierta clarificación y una pequeña explicación de este mismo. Así que vamos allá. Sí, la verdad fue un momento muy choqueante y creo que en el momento tampoco supe cómo actuar frente a, sino que más que nada como que me cerré a eso y se perdió toda la confianza. Y desde ahí igual como que desde ese momento en sí, como que mi autoestima igual ha bajado bastante y me cuesta mucho confiar en las personas. Ok. Entonces tú me comentas que debido a ese momento, desde ese momento en específico, cuando tú te enteras de la infidelidad, se genera cierta desconfianza en el ámbito amoroso Sí, y eso te hace repetir y hacer conductas indebidas que tú consideras como indebidas, que serían el revisar el teléfono ajeno de tu pareja actualmente y tener celos frente a las personas con las que convives, ¿cierto? claro. Ya volviendo después del ejemplo mostrado hace un segundo atrás, es importante mencionar que aquí la técnica de reflejo, de reflexión, se ve demostrada cuando el terapeuta termina de escuchar lo que dice el paciente como tal y le repite ya sea de forma literal o parafraseada, en este caso lo que ha estado relatando la otra persona, en donde se ve que a la vez que el psicólogo va comprobando tanto lo que va entendiendo, también va haciendo que la persona genere una autorreflexión o una autocomprensión o autoevaluación en base a lo que dice y escucha desde otra persona. Entonces reflexiona frente a lo que se está diciendo y eso es lo que en el fondo busca esa técnica y se puede ver que existe como cierta realización y confirmación cuando se ve que el paciente asiente con la cabeza. Lo que demostraría que está habiendo cierta efectividad o haciendo efecto propiamente tal dentro de la terapia. Además de que también se muestra que gracias a un correcto rapport, que es muy fundamental en este tipo de terapia humanista, se permite comentar y relatar sin ninguna censura en su mayor parte frente a lo que está pasando o al motivo de consulta propiamente tal. Pero más que nada se permitiría entonces, aquí estaría efectuando esta metodología en cuanto se permite indagar y reflexionar frente a las acciones indebidas que considera la persona paciente en este caso en cuanto se lo va repitiendo el terapeuta como tal, haciendo una reflexión sobre dichas prácticas o acciones indebidas como tal.
Más que nada ese sería el propósito de la reflexión y de de la metodología de intervención de reflejo de reflexión. Antes de continuar con el video, es importante mencionar que lo que se ha abordado hasta aquí es en base a una técnica de intervención ejercida en un contexto clínico de entrevista clínica en un enfoque humanista y cómo es que se es utilizada y se es abordada y con qué fines. Y posterior a esto, y en comparación a lo mencionado y elaborado hasta este momento, se realizará en un mismo contexto clínico y en cuanto también a técnicas verbales o de intervención en contexto clínico, pero desde ya un abordaje más desde la psicodinámica para que se pueda generar una comprensión y una comparación de cuáles son las diferencias tanto en técnicas verbales desde el humanismo como desde las psicodinámicas. Hola, mi nombre es Gabriela Lascano y siguiendo con esta entrevista en cuanto a técnicas verbales para aplicar en contextos de entrevista clínica, daremos una introducción a la técnica psicodinámica para luego también ver un breve roleplaying, el cual se encuentra basado en un caso ficticio y el cual también ejemplificará esta misma técnica. De esta manera y desde un ámbito más bien teórico, la técnica psicodinámica es una corriente clínica que deriva del psicoanálisis, pero que ha ido evolucionando hacia formas más breves y aplicables en contextos como entrevistas iniciales o procesos de psicodiagnóstico. Así, este enfoque sostiene que muchos de nuestros malestares actuales se encuentran relacionados con conflictos emocionales inconscientes y que también se encuentran formados a partir de experiencias pasadas que no han sido completamente procesadas. En este contexto, en lugar de enfocarse solo en los síntomas, la psicodinámica busca más bien hacer consciente lo inconsciente, favoreciendo así una comprensión profunda de uno mismo, de sus vínculos y también de patrones repetitivos. Así, algunos conceptos claves de esta técnica estarían siendo el conflicto intrapsíquico, en donde distintas partes del yo se encuentran en tensión, los mecanismos de defensa, como es la evitación o la represión, que surgen para protegernos del dolor emocional, la transferencia que ocurre cuando proyectamos emociones antiguas en personas actuales, y la relación de objeto que explica cómo nuestras primeras experiencias relacionales influyen en cómo nos vinculamos en el presente. De esta manera, el caso que trabajaremos a continuación es una simulación de una primera entrevista en donde el paciente, quien tiene 20 años, es un estudiante universitario y acude por una dificultad que le genera malestar en su vida académica. Por otra parte, si bien se trata de una problemática leve, desde el enfoque psicodinámico se considera relevante porque puede estar relacionada con experiencias pasadas significativas, las cuales aún operan de manera inconsciente y generan malestar en el presente. Por lo que durante la entrevista se busca explorar estas vivencias pasadas, detectar mecanismos de defensa que están en juego y también identificar el conflicto interno entre el deseo de hablar y el miedo al juicio en este caso. Por otro lado, también se destaca que esta entrevista no busca intervenir en profundidad, sino que más bien mostrar el cómo se aplican las técnicas verbales psicodinámicas en una situación clínica simulada, favoreciendo un espacio de reflexión y escucha, por lo que a continuación les invito a ver el video de role Play, en donde podrán observar el cómo a través de preguntas verbales se guía el paciente para poder reconocer las raíces emocionales de su malestar. Hola Raymond, ¿te gustaría que quizás como que partiésemos hablando un poco sobre el motivo que te hizo venir hasta acá? Sí, me gustaría, sí, lo voy a decir de relleno, vine aquí particularmente porque me he dado cuenta que tengo muchos que afectan mi vida académica, el hecho de no estar seguro de mis respuestas o de aportar bien en clases, como que al querer aportar algo en clases realmente me retraigo y prefiero no decir nunca los conocimientos que puedo llegar a tener, entonces creo que más que nada eso. Entiendo. Quizás podría, no sé, describirme de alguna manera qué pasa en tu mente en estos momentos o qué imaginas que podría llegar a pasar si hablas. Me podría pasar, me suele pasar, porque, o sea,
como que tengo me predispongo a que tal vez me equivoque, como decir algo del tema que están hablando y yo equivocarme, entonces que eso genere motivo de burla. Entonces es como me genera inseguridad, miedo, temor, tal vez buscar una idealización de ser perfecto, como tener las respuestas concretas, porque si no me genera miedo y inseguridad. Y eso. Ya. Y quizás este miedo a equivocarte te suena familiar o quizás te ha pasado antes. Familiar, no recuerdo, no te podría decir, pero recuerdo una ocasión, no sé en qué curso, básica, un profesor, si no me recuerdo del ramo de historia, si no me equivoco, una vez yo había aportado con total confianza sobre un tema que se estaba hablando y recuerdo que el profesor se rió de mi pregunta, tal vez un poco carcajada lo sentí yo, y eso generó un ambiente de risa frente al curso. Y eso me dio a entender que, o me generó, creo, un cierto retraimiento, como que no me gustó el hecho de que se rieran de algo que yo estaba tan seguro. Claro. Me sentí tal vez juzgado. Ya, en ese sentido, ¿has notado que como que este temor te afecte quizás en un contexto fuera de clase, por ejemplo, cuando estás conviviendo con tus amigos o con tu familia? Yo creo, yo creo que sí. Yo recuerdo en ciertas ocasiones que en mi familia se hablan temas como que yo conozco, pero en realidad como que prefiero no mencionar o no meterme en esas conversaciones, pero no es porque no quiera, sino es como se van a reír de mí, como de nuevo me voy a equivocar, o capaz en realidad no sé esto también, como creo saberlo. Entonces me hace tal vez ser más tímido y menos participativo en todas mis áreas, tal vez, ahora que lo menciona, tal vez no solo las clases, también puede ser reflejado en mi círculo de amigos. Bueno, ya una vez haber finalizado o haber visto nuestro caso, el role playing, se puede mencionar o se destaca el cómo esta técnica psicodinámica permite ir más allá del síntoma, explorando lo que hay detrás, como las emociones reprimidas, defensas activas y vínculos que aún marcan el presente. Por lo que esta herramienta resulta ser útil para poder comprender el mundo interno del paciente y así abrir caminos hacia un cambio quizás más profundo. Eso, gracias por su atención.